¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Siguiendo con nuestro programa aquí de la Expo, me complace en presentar a un buen amigo de la empresa Construmac, el ingeniero Servando Gutiérrez, que nos va a hacer favor de ser nuestro presentador por parte, insisto, de la empresa Construmac de la siguiente plática técnico-comercial. Entonces, no abondo más, nada más es la presentación y que disfruten mucho la misma. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Mauricio. Bueno, mi nombre es Servando Gutiérrez, yo soy el gerente de producto de los equipos de fresado, reciclado y compactadores de tierra y de basura para la empresa de Construmac. El día de hoy tenemos la charla técnico-comercial, pues un poquito más técnica, del asfalto espumado, ¿no? Reciclado de pavimentos con asfalto espumado. Ya han estado un poquito otras presentaciones hablando de lo mismo. Ahorita vamos a unar un poquito más en lo técnico, ¿no? Para adelante. Bueno, el programa un poquito vamos a ver la introducción al reciclado de pavimentos, tecnología del asfalto espumado en sí que es, investigación y evaluación de los pavimentos, diseño de mezcla y normativa mexicana, porque ya a partir de noviembre del año pasado, en un trabajo que ha llevado varios años a Construmac y a otros aliados comerciales y técnicos que tenemos, se pudo finalmente generar las primeras normas mexicanas de asfalto espumado. Aunque esto pues existe hace mucho tiempo en otros países, pues faltaba ya una normativa formal para poderla aplicar de manera adecuada en nuestro país, ¿no? Después algo de diseño estructural, proceso constructivo y control de calidad en la construcción con esta tecnología, ¿no? ¿Qué es el asfalto espumado? Pues el asfalto espumado básicamente es una técnica para reciclar pavimentos en frío, ¿sí?, que nos permite la reutilización de hasta el 100% de los agregados existentes en nuestras carreteras, debido a que pues finalmente las piedras no son o más viejas o más jóvenes, ¿no? Las piedras tienen millones de años, y aparte las piedras o el agregado que nosotros tenemos, digamos, en nuestras capas de pavimentos superiores, pues son las que tienen una mejor calidad en comparación con las inferiores, ¿no? En su momento, cuando se hizo la mezcla asfáltica, se tuvo que cumplir con cierta granulometría, con cierta forma de partícula, con cierta calidad de equivalentes de arena, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechar esos materiales que ya fueron sacados de una mina, ya se gastó en el explosivo, ya se gastó en el transporte, en la trituración, en la selección, en el transporte, y colocarlo ahí en el sitio. Entonces, nuestra tarea con este tipo de tecnologías en general de reciclado es utilizar esos materiales que ya tenemos ahí, que en este momento, en este estado de su vida en el pavimento, ya no son útiles en ese estado. Sin embargo, siguen conservando muchas características que mediante un proceso de reciclado adecuado se pueden optimizar para mejorarlas, ¿no? Entonces, las capas con asfalto espumado, ahorita vamos a explicar un poquito qué es, pero básicamente este es un asfalto normal, un PG 6422, por ejemplo, sin aditivos, no necesita modificadores. Se le inyecta agua y se ve una espuma. Básicamente tenemos asfalto entre 160 a 180 grados, inyectamos aire y agua a temperatura ambiente y nosotros podemos lograr una espuma asfáltica, que es muy simple. O sea, pues el asfalto está a 180 grados, nosotros agregamos alrededor de entre el 2 y el 4%, eso se diseña en laboratorios, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, y podemos obtener una explosión o un choque térmico donde el agua es evaporada de manera violenta y es rodeada de las moléculas de asfalto, ¿no? ¿Por qué haríamos eso? O sea, ¿por qué le echaríamos agua al asfalto? Nosotros tenemos, como les decía, al momento que nosotros tenemos el choque del agua con el vapor en esta cámara de expansión, se generan burbujas. El asfalto a temperatura, el asfalto caliente
Si tú lo quieres mezclar con agregados a temperatura ambiente, pues no se podría, ¿no? Si nosotros agarramos, por ejemplo, 50 litros de asfalto caliente y lo vertimos en un metro cúbico, bueno, perdón, en una tonelada, por ejemplo, en un metro cúbico de agregados de base hidráulica, pues simplemente se enfriaría, ¿verdad? Por la diferencia de temperaturas y diferencia de las masas, se enfriaría y volvería a ser duro, ¿no? Volvería a ser un material viscoso que no se puede mezclar adecuadamente. Por eso en las plantas de asfalto calentamos los agregados, secamos los agregados y posteriormente agregamos el asfalto caliente. El asfalto espumado lo que busca con estas burbujas es obtener un estado de no viscosidad, un estado temporal muy rápido donde la espuma no tiene viscosidad y se puede mezclar con los agregados. Entonces, cuando nosotros traemos nuestros agregados que vamos reciclando, cuando llegamos con una recicladora a sitio, pues tenemos el RAP o la parte de la carpeta vieja que fue elaborada con materiales típicamente de 3/4 a finos. Tenemos la parte de la base que fue elaborada de 1,5 finos, digo, en general. ¿En qué parte se va a pegar nuestra espuma? Finalmente, cuando nuestra burbuja se hace y explota al momento de mezclarlos, pues sigue siendo asfalto, ¿no? Finalmente se generan como unas pequeñas partículas, como con los niños cuando tienen esas burbujas de jabón, pues tú tienes jabón, sacas la burbuja, haces una burbuja y al momento que se truena la burbuja salen miles de chispitas, ¿me explico? ¿Qué son esas pequeñas chispitas? Pues finalmente es jabón, en ese caso de los niños. Aquí cuando truena la burbuja de asfalto espumado, pues lo que tenemos son pequeñas chispitas, ¿no? Entonces estamos pulverizando, digamos así, la partícula de asfalto y estas pequeñas partículas de asfalto pueden llegar, ¿se va a poder adherir a los agregados gruesos? Pues no, llegaría esta pequeña partícula de asfalto, diría, vamos a la partícula de 1,5. No, señor, aquí la masa de la partícula de la grava es muy grande. Primero se enfría el asfalto y vuelve a ser asfalto normal que se adhiera, ¿no? Llega al 3/4, llega a la media, llega al sello y el asfalto por masa sigue sin poderse adherir. Sin embargo, las partículas que, bueno, aquí está, perdón, las mallas mayores 200 o pasando la malla 200 son tan pequeñas, estamos hablando de 0.075 milímetros, que ahí sí, esa masa del asfalto, esa pequeña chispita del asfalto, llega, saca la humedad y se pega, ¿no? Estas pequeñas chispitas llegan y se adhieren a esas pequeñas partículas que pasa la malla 200. ¿Por qué? No es porque nomás ahí puede mezclarse, no porque sea una tecnología química o algo, es simplemente por física, solamente se puede adherir a las partículas de la malla pasando la malla 200. ¿Qué ventajas tenemos de esto? Que todos los agregados finos o la parte más fina quedan envueltos y quedan inertes en primer momento. Al momento que hacemos el espumado, es decir, que mezclamos los materiales con agregados a temperatura ambiente, prácticamente tenemos como una base hidráulica, pero se está yendo algo en el sonido. Generamos unos puntos de exsoldadura o aumentamos la cohesión en los finos, pero también, si ustedes se ponen a pensar, las partículas finas son donde tenemos los problemas, son las partículas expansivas, las partículas que atraen la humedad, las partículas que cuando tienen humedad aparte sirven como lubricante interno y deterioran o disminuyen la fricción interna de nuestra base hidráulica. Entonces ahora esas partículas están neutralizadas y aparte están aportando un componente de cohesión dentro de nuestro agregado. Al momento de que lo empezamos a compactar o que lo obligamos a estar junto, entonces estas pequeñas partículas empiezan a interactuar entre ellas y a interactuar entre los agregados de mayor tamaño, incrementando la capacidad portante. Nosotros podemos presentar, si vemos un material reciclado, nosotros lo podemos hacer pues con cemento, con cal, con asfalto. En el caso de los cementantes, pues vamos a incrementar la rigidez de los pavimentos, generando una mayor capacidad portante
que es lo que buscamos al momento de estabilizar, ¿no? O sea, nosotros, es un material que, como dijimos, está en un pavimento, cumplió su vida útil, pero ahora ya no cumple con las exigencias para los nuevos elementos de tránsito que circulan ahí, las nuevas cargas, o incluso ya cumplió su vida de diseño y necesitamos mejorarlo. Podemos hacer con cemento, con cal, y vamos a incrementar la rigidez de este material. Lo podemos hacer con asfalto y vamos a incrementar también su capacidad portante y vamos a meter un componente de elasticidad, ¿no? El asfalto espumado nos ubica en una parte porque solamente puede o solamente necesita o tiene la capacidad de irse a las partículas que pasan la malla 200. Estamos en un rango entre 1.7 y 2.5% de contenido de asfalto, lo cual ya nos habla de un ahorro grande. Típicamente, por ejemplo, para una base negra nosotros necesitamos 5 o 6%, dependiendo los agregados, dependiendo de la exigencia, más el proceso de calentar los agregados para poder lograr la base negra. Entonces, con el asfalto espumado nos ahorramos la parte de calentar y secar los agregados, pero también nos ahorramos importantemente el contenido de asfalto. El comportamiento del asfalto espumado, una vez que tenemos esto, proporciona un aumento, como les decía, en la cohesión, debido a que incorporamos un componente viscoelástico al material, ¿sí? El asfalto espumoso aumenta una resistencia de flexión, sin embargo se sigue comportando como un material granular, ¿no? Y como les decía, ya había platicado esto un poquito, las inmoviliza porque también, ¿qué pasa? Hacemos una base con espumado, ponemos una carpeta y pues no hubo presupuesto y se hicieron unas grietas y luego no compraron la bacheadora que vende ahí Horacio y se metió el agua, ¿no? Entonces inmediatamente tienes ingreso de agua y un efecto de bombeo que se ha expuesto en estos foros muchísimas veces, acelera de manera exponencial el deterioro del pavimento, ya que entra agua, se bombean los finos, se hacen más huecos, se hacen más grietas, entra más agua, bombean más finos, ¿no? Entonces, al estar neutralizados estas partículas finas, muestra una mayor resistencia al bombeo de finos. Ahora, tampoco significa que lo podamos dejar así eternamente, ¿no? Pero sí nos da un lock más grande para poder atender el sellado de la capa de rodadura, ¿no? Es similar a los materiales granulares. Ustedes ven un material espumado, es en frío, tiene prácticamente la misma granulometría, con algunas especificaciones que vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Tiene la misma, su comportamiento tiene que ver con la forma de la partícula y es dependiente. Si usted me dice, oye, el asfalto espumado es una solución mágica, pues no. O sea, nosotros tenemos que hacer una evaluación de los materiales que tenemos. De hecho, hay requisitos que tenemos que cumplir para los materiales. Si nosotros tenemos un material para reciclar muy malo, pues vamos a obtener con asfalto espumado uno menos malo. Si tenemos un material de buenas características y lo espumamos, vamos a tener un material con muchas mejores características, ¿no? Como les decía, la cohesión aumenta considerablemente. El modo de falla, que es lo más importante, no es a la fatiga, es decir, no se comporta como una viga a la flexión, sino sigue comportándose como un material granular que con el paso del tiempo va a tender a tener una deformación plástica. Más adelante vamos a platicar más detalle de eso, ¿no? La resistencia, los beneficios, pues la resistencia, el aumento de la resistencia gracias al asfalto espumado permite que reemplace materiales alternativos de alta calidad. Por ejemplo, para una base de alto desempeño, para una base en una autopista, pues bueno, pues que cumplamos con un CBR de 100, ¿no? Sin embargo, el material que tenemos pues cumple con 80, bueno, pues lo podemos utilizar. Incluso en caminos de menor especificación, con CBRs de hasta 40 podemos ser candidatos para asfalto espumado, ya que después, como les decía, el material va a mejorar considerablemente su resistencia. La durabilidad, muy ligado al incorporar un material viscoelástico y aumentar la cohesión y encapsular los finos. La calidad de material, como les decía, podemos mejorarla de hasta CBRs de 40, obviamente para también una exigencia de tráfico menor. Y una de las ventajas, el almacenamiento y el trabajo de estos materiales, es ya, llego yo y reciclo el material, pero pasó algo, un accidente o llovió y tengo que tener la obra, pues el material puede ser removido, inclusive retratado de manera muy sencilla, ya que no tiene un tiempo como de fraguado, ¿no?
El modo de falla que vamos a tener nosotros va a ser una consolidación del material, que es una falla no estructural, sino geométrica, porque tampoco te sirve que un material se deforme, por ejemplo, 3 centímetros, porque eso te provocaría ya problemas en el servicio, en la parte superior de la pista por roderas, ¿no? Que tendrías temas de agua, temas de drenaje. Sin embargo, nosotros podemos o se puede realizar el diseño en base a la deformación plástica que tú quieres. Y eso solamente se corrige pues ya posteriormente con un tratamiento superficial. Ya que con los otros métodos o con los métodos de tecnologías cementadas o tecnologías de asfalto continuas, después de que se hace o se cumple el tiempo de vida para el que fue diseñado, el número de repeticiones o de pasos de ejes, pues se quiebra, y para eso fue diseñado. Pero una vez que se quiebra, nosotros tenemos que cambiar totalmente la base y poner toda la base. Entonces lo que busca estos materiales es aprovechar materiales de una calidad media, subirlos a una mejor calidad con un bajo porcentaje de asfalto, pero aparte que el mantenimiento posterior, bueno, hasta este punto tenemos ya un ahorro del 30-35%, ¿no? Hasta más. Y el ahorro en mantenimiento, vamos a hablar unos ejemplos prácticos, pues se eleva mucho más ya con el tiempo, ¿no? Y la puesta en funcionamiento, nosotros podemos llegar el día de hoy, llegar a una recicladora, reciclar, compactar, y una vez que nosotros compactamos, podemos liberarlo del tráfico. ¿Sí? Si vamos a decir, no un mes, ¿no? Pero una semana, 2 semanas, con un pequeño riego de una emulsión diluida, con 0.6, podemos dejarlo abierto al tráfico hasta 2 semanas sin ningún problema. Esto que es un tema también que el impacto al usuario, ¿no? Que no llegues y tengas la carretera cerrada durante días, en el caso de las ciudades o autopistas, que puedas abrirlo de manera rápida, o que se descompuso la planta de asfalto, pues puedas seguir brindando el servicio a eso, ¿no? ¿Cómo implementar el asfalto espumado? Aquí presento un esquema que me imagino que es imposible de leer, pero lo voy a ir desglosando un poco. Primero es identificar secciones, es un trabajo de investigación del pavimento, ¿no? Detectar secciones uniformes, hacer investigaciones detalladas de eso. Voy a pasar ya a la acción, ¿no? Primero, evaluación del pavimento existente. Como les decía, el asfalto espumado no es que compres una máquina y la pongas a hacer asfalto espumado y sea la misma receta de cocina para todo. Hay que reunir toda la información disponible, estratigrafías, modo de falla actual, porque está fallando el pavimento. Tiene un tema de drenajes, tiene un tema de granulometría, tiene un tema de fatiga, tiene un tema lo que sea, ¿no? Determinación de las áreas homogéneas con pruebas de pavimento. Esto puede ser visual, puede ser con deflexiones, puede ser con diferentes tipos de métodos. Y una vez identificadas estas secciones homogéneas, pues pasamos al análisis de los materiales, toma de muestras, hacer pozos a cielo abierto para determinar calidades de los materiales existentes, no solamente los que vamos a reciclar, porque el asfalto espumado no va a estar flotando, no es una cosa independiente. Tenemos que saber qué tenemos en la parte de abajo, si tenemos una subrasante, una subbase pobre, o si tenemos un tema de drenaje, pues no importa si le ponemos asfalto espumado, si le ponemos concreto hidráulico, eso va a fallar, ¿no? Parte de la buena noticia de estos estudios es que si tenemos que reparar algo abajo, pues a lo mejor hacemos una estabilización con cal, como lo hemos hecho en algunos tramos, dejamos una subbase preparada fuerte, recibimos un asfalto espumado y después una carpeta o una microcapa pequeña, ¿no? ¿Qué calidades de los materiales necesitamos de las diferentes capas? Pues granulometría, los límites, el CBR, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo, creo que fue de ahí, de la Gómez Palacio Corralitos, donde agarramos determinados, en este caso, 2 secciones homogéneas. Decimos, bueno, aquí tiene 9 centímetros de carpeta, 21 centímetros de una base hidráulica, en el otro tramo era carpeta asfáltica con base cementada, y creo que es el ejemplo más típico de las carreteras en México, ¿no? Tenemos de diferentes, digamos, chile, mole y pozole, como dicen, diferentes variaciones o zonas muy heterogéneas en la misma carretera, ¿no? Por las diferentes rehabilitaciones que se ha ido haciendo a lo largo de los plazos. Este era, por ejemplo, un tramo homogéneo donde teníamos la base cementada, donde se ve esto es ahí en Gómez Palacio. Se procede a hacer las calas. Una vez que determinamos las secciones homogéneas, también el laboratorio nos ayuda a determinar
Aunque ya hay en la normativa un parámetro donde decimos la frecuencia de estas excavaciones, se llevan muestras. Una vez que ya identificamos secciones uniformes, hicimos investigaciones, evaluamos, sigue la parte del diseño, ¿no? ¿Es apto el material que tengo ahí para estabilizarlo? Sí, pues empezamos a diseñar. No, pues vamos a ver si se puede mezclar con algún material nuevo. Por eso también cuando vamos a hacer una investigación del pavimento, no solamente se toman los materiales del pavimento existente, sino vamos viendo de los bancos que están cerca de la obra que nos pueden aportar algo, ¿no? Los materiales son adecuados para estabilizarse con asfalto espumado. Nosotros tenemos en la normativa mexicana, ahorita ahí adelante viene, son tres, las detallamos, la granulometría que debemos de tener. Ahorita lo vamos a platicar porque ya en nuestro proceso con nuestra recicladora tenemos el proceso para que nos ayude a asegurar que esta granulometría, como les decía, este material se comporta muy similar a un material granular. Si nosotros no tenemos una granulometría uniforme o constante, pues no vamos a poder llegar a la densidad. Si no llegamos a la densidad, no vamos a tener la resistencia adecuada. Esta es la norma mexicana donde se detalla la calidad de los materiales aptos para estabilizarse con asfalto espumado, ¿no? Requisitos del material recuperado: para menos y más de 3 millones de ejes equivalentes, el índice plástico, el valor de soporte California, grado de compactación y los requisitos de calidad del material pétreo nuevo, ¿no? Que está también toda la normativa, que pues, es lo que se pide normalmente, ¿no? Un pequeño esquema un poquito mejor de ver: muestreo, preparación de muestras, pruebas preliminares. ¿Es apto? Como decíamos, sí, resulta que fuimos y con los finos da, la granulometría da y cumple con todo. Bueno, vamos a empezar a hacer el proceso de mezclado, ¿no? El diseño de mezcla, una vez que decimos ya tenemos el banco, ya tenemos los materiales extraídos del pavimento, resulta que vamos a tener que agregarle algo de grava o algo de finos. Bueno, ahora llevemos estos materiales a nuestro laboratorio, donde podemos generar las condiciones de asfalto o la espuma asfáltica en condiciones de laboratorio y mezclarlo. En esto vamos a determinar las propiedades del espumado, que es decir, vamos a tomar una muestra de asfalto, de cemento asfáltico, para que se entienda. Después determinamos qué filler, típicamente en México funcionó muy bien la cal. Determinamos la cantidad de lo óptimo, cuánto asfalto espumado ese material requiere para estar en condiciones óptimas, y la determinación de las propiedades cortantes para el tema de diseño de pavimentos. En la primera parte nosotros tenemos en la normativa, digamos, entre más caliente está el asfalto, más espuma. Entre más agua tiene, más espuma. Nosotros vamos a medir dos cosas: la relación de expansión, qué tantas veces se expande el asfalto con respecto a su volumen original sin espumarse. Tenemos un mínimo de 8. Entre más espume, es un indicador de la viscosidad. Menos viscoso es, mejor se puede distribuir. Pero en contraparte tenemos el tiempo medio de vida, que es qué tan estable es, porque nosotros le podríamos poner 10% de agua, sería una super espuma, pero se destruiría de manera inmediata. Sin embargo, nosotros decimos, necesitamos que mínimo dure 6 segundos, ¿no? Dure 6 segundos, dependiendo de la temperatura de los agregados, o 8 segundos en agregados más fríos. ¿Para qué? Para que cuando llegue este asfalto sea inyectado dentro de la recicladora, que ahorita vamos a ver el proceso, tenga suficiente tiempo en ese estado de espumado para mezclarse y para encontrar las partículas finas. El proceso, en resumen, es muy sencillo. Se preparan mediante el laboratorio para simular las propiedades de asfalto, muestras de asfalto. En especímenes se liberan especímenes de 95 milímetros de altura y 150 de diámetro, con un pistón Proctor modificado T180, 4 capas, 55 golpes por capa, que es la compactación Proctor modificado típica, ¿no? Entonces, primero elegimos, hay una guía, ahí incluso en la normativa viene una pequeña guía con qué parámetro empezar. En este caso puse de ejemplo, ponemos 2.2% de asfalto espumado y preparamos 6 especímenes
al 1% con cal, preparamos 6 especímenes al 1% con cemento y vemos qué efecto tiene. La literatura dice que preparemos sin filler, pero en la experiencia, pues la verdad siempre necesita filler. Regularmente son materiales muy deteriorados con temas plásticos, que el filler ayuda mucho a distribuir el asfalto espumado, ¿no? En este ejemplo, con cal el 1% funciona y después pasamos, es un método muy sencillo, volvemos a hacer briquetas. Bueno, ahorita vamos a explicar. Estas briquetas son rotas en lo que le llamamos en México el TCR o Elite, resistencia a la tensión indirecta, con una mordaza Lofman, donde tenemos unos parámetros que vienen también en la normativa de cuántos kilopascales mínimos necesitamos de resistencia para que sea apto o no. Después variamos el asfalto espumado 2%, 2.1, 2.3 y 2.4, ya que el 2.2 ya lo teníamos, y podemos hacer una curva para seleccionar cuál sería el óptimo de asfalto, ¿no? En nuestra normativa, en la otra norma donde vienen las características de los materiales ya estabilizados con asfalto espumado, nos habla que la resistencia a la tensión indirecta en estos especímenes secos para menos de 3 millones y para más de 3 millones debe ser de 225 kilopascales en seco, que el proceso de curado son 72 horas a 40 grados centígrados o hasta llegar a masa constante, o sea, bien secos, ¿no? Y resistencia en especímenes saturados, que después de secarlos se ponen en un contenedor en agua a 40 grados centígrados, o no, a 25 grados centígrados durante 24 horas. Una vez que nosotros, mediante este proceso, determinamos, no, pues ¿sabes qué? Fue el 2.1%, me cumple dentro de la normativa, de los parámetros de normativa, pasamos a hacer lo que son especímenes triaxiales, ya que con el ITS pues yo no puedo hacer un diseño de pavimento. Se elaboran especímenes triaxiales para una prueba que se llama triaxial simple, 8 especímenes de 150 milímetros de diámetro, 30 centímetros de altura, con una energía de compactación con el mismo pisón del Proctor modificado, en 9 capas, 55 golpes por capa, ¿no? En la prueba se realizan en una máquina triaxial con diferentes presiones, solamente esa carga última, no esa carga cíclica, en 0, 50, 100 y 200 kilopascales de presión. Esto para generar nuestra envolvente para determinar tanto cohesión y el ángulo de fricción mediante la teoría de Moore-Coulomb. Con esto, con la cohesión y el ángulo de fricción, yo ya puedo diseñar, yo ya puedo ir a un programa de diseño donde nosotros podemos tener los diferentes capas de material que anteriormente nosotros recolectamos. Nos pide el tipo de material por cada capa, módulo resiliente de equilibrio, es importante, especímenes, espesor de cada capa existente, capa de asfalto espumado nos va a pedir la cohesión y el ángulo de fricción, así como la deformación plástica permitida para nuestro material. Cualquier programa empírico mecanicista donde se le pueda alimentar la función de transferencia, hay una publicación técnica del profesor Kim Jenkins donde viene la calibración de la función de transferencia, que básicamente lo que hace es comparar. Nosotros determinamos la envolvente de los círculos de Moore de nuestro material que tomamos y lo podemos comparar la carga actual que tenemos contra la carga última de ruptura, y en base a la relación que tenemos entre el esfuerzo último máximo y nuestra, podemos determinar con esta función de transferencia qué deformación plástica vamos a tener. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos proceder. ¿Sabes qué? Está bien el diseño, hacemos un esparcido de cal con un esparcidor, posteriormente viene la recicladora, inyectando el asfalto espumado, inyectando el agua para lograr la capa. Pues básicamente voy a apresurar que se me acaba un poquito el tiempo. Viene el tema de la motoniveladora, se hace la compactación. Quiero rápidamente, bueno, este es un ejemplo de un tren trabajando donde se recicla. Quiero pasar
Muy rápido, un tema que hicimos aquí con asfalto espumado, condiciones previas. Es en la autopista Durango-Mazatlán. Después de que hace la estabilización con asfalto espumado, que ya lo vimos, con una máquina de Segmer con fibra, se tiraron en ese caso 2 centímetros de un sello. Esto fue en el tramo el julio 23, que todavía se puede ir a Mazatlán, de 14,000 vehículos. O sea, eso ya tenía 14,000 vehículos diarios, ¿no? Este proyecto es un ahorro de 35% de rehabilitación, se estima alrededor de 5 millones de ejes anuales, ¿sí? Entonces, al momento ya tiene 20 millones de ejes que han circulado y siguen estas condiciones, solo con 2 centímetros de esa tecnología de asfalto espumado, en conjunto con el tema de la tecnología de Segmer. Esto ya era un ejemplo de un poquito del análisis del costo del mismo proyecto. Aquí ya no me alcanzó el tiempo, disculpen un poco, pero pues básicamente quería dejarles en el resumen de lo que es o el overview, del resumen general de cómo se hace un reciclado o una implementación de asfalto espumado. Nosotros tenemos laboratorios, severos laboratorios aquí que también hacen espumado, y nosotros tenemos todo el know-how de cómo implementar este método, tenemos las máquinas, pero no es la máquina en sí, ¿no? Sino es el conocimiento, la investigación, el diseño, y nosotros tenemos todo el soporte para apoyarlos cuando ustedes lo quieran implementar. Muchísimas gracias.